Bueno, voy a compartirle una porción de la palabra que está ahí en Romanos capítulo 14, Romanos 14. Le voy a invitar, si usted puede buscarlo, si no, como quiera, yo aquí se lo leo en Romanos capítulo 14, gloria al Señor. Y quiero meditar en esta porción de la palabra acerca de la importancia de madurar. Necesitamos madurar como cristianos. No podemos ser siempre dependientes. Le hablo de la vida espiritual, dependiente de los demás, y hablo en todos los sentidos, porque hay quienes son dependientes hasta para vivir como cristianos, ¿sí? Y lamentablemente, cuando los cristianos fallan, resulta que así como se hunden los unos, también se hunden los otros, porque van todos en el mismo barco. Y en Cristo, hermanos, sí, todos tenemos que ir en el mismo barco de Cristo, y eso es lo que nos tenemos que preocupar, que estemos en Cristo. Dice Romanos 14:1, porque si no estamos en Cristo nos vamos a perder. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Todo ese capítulo es un capítulo que invita a la consideración y que invita también a la edificación de la vida personal. De la vida personal, una necesidad de madurar y una invitación al maduro para que ayude a los demás a madurar. Amén. Y mire, algo que usted y yo tenemos que saber es que muchas veces tratamos con personas con las que podemos llegar a pensar que son maduras. O sea, tú puedes pensar que un hermano, porque lleva años en el evangelio, ya es maduro, o porque tú lo ves incluso que es diácono o diaconisa en la iglesia, o porque es pastor. Tú das por sentado desde el primer momento que esa persona es madura, incluso porque llegan a aparentar o llegan a hacer notar que son personas devotas, porque los vemos fervientes en la oración cuando están en el altar, o porque están en los cultos, si no en todos, en casi todos los cultos de la iglesia, porque ayunan, o porque incluso están desarrollando ministerios en las iglesias. Y quiero decirte que entre ellos también hay pastores. El asunto es que si esto no se detecta a tiempo, o sea, que tú estés hablando con alguien, que le des tu confianza a alguien que no sea maduro y tú eres débil o tú también eres inmaduro, entonces, si no se detecta a tiempo, estos creyentes pueden ser piedra de tropiezo para los que descansan su confianza en ellos, en mayor o menor grado. Estoy hablando desde pastores, esposas de pastores, diaconisas, diáconos, líderes en una iglesia, incluso hermanos que se congregan, hermanos de un año, etcétera. O sea, hablamos de los niveles. Entonces, en mayor o menor grado afectan porque puedes llegar incluso hasta a desilusionarte del evangelio, porque te das cuenta que no eran lo que tú pensabas. O sea, ese es un problema. Cuando tú descansas tu confianza en personas que tú crees, porque dan la apariencia
porque llevan aparente experiencia y dices, no, yo creo en el hermano, creo que es una persona madura. Yo creo que tenemos que primero observar, escuchar. Tenemos que estar siempre al tanto, poniendo atención, ¿sí? Para no dejarnos llevar por una impresión falsa. Ahora, el peligro del cristiano débil es que al carecer de discernimiento, generaliza y piensa que todos los demás o son hipócritas o no son dignos de confianza. O sea, el detalle es que te encuentres con alguien que te dañe porque resulta que no era la persona que tú esperabas que fuese, porque no es la persona madura que tú creías que era, no era la persona de confianza que tú esperabas que fuera, y tú le confías y tú le crees y luego te falla. El problema es que después le vas a echar la culpa a todos. Todos tienen la culpa. Todos son hipócritas. Nadie es digno de confianza. Y de esa manera muchos se pierden, hermanos. De esa manera muchos llegan a terminar otra vez en el mundo. Por eso el mundo está tan lleno de creyentes que se fueron de las iglesias porque se desilusionaron del evangelio por las personas con las que se relacionaron, que no fueron las mejores. Entonces, ahora, ¿por qué le comento todo esto? Bueno, es importante tener conocimiento de las personas con las que nosotros tratamos. Cómo conocer a cristianos débiles y cristianos maduros, independientemente de su estatus cristiano. Amén. Del lugar que ocupan dentro de la iglesia. ¿Cómo los puedes tú identificar? ¿Cómo vas a saber cuando tú te estás relacionando? Y debes de procurar, ten cuidado de no relacionarte, digo, en confianza, de no prestar tus oídos, de tener cuidado, de no aliarte con creyentes que son inmaduros. Por eso la voz de alerta está aquí en la palabra de Dios. Cómo conocer a cristianos débiles y cristianos maduros, independientemente de su estatus cristiano. No importa lo que sea, debes de tener cuidado, porque dice el Señor que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Bueno, por sus acciones los vas a conocer. Sus acciones. La manera en la cual ellos se comportan. Si alguien viene y me dice, pastor, un pastor puede actuar de esta manera, y se le puede pasar, ¿verdad?, por alto aquello y seguir viendo a ese pastor con los mismos ojos o hacer de cuenta que no pasa nada porque tiene un gran ministerio, pero su conducta no es la mejor, porque no se da a respetar. Vamos a pensar, no se da a respetar con las mujeres de la iglesia. Hermano, ¿es bueno? No, yo te voy a decir que es malo, ¿sí? Vas a conocer a la gente por sus acciones, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Eso te va a decir mucho de alguien. ¿Cuáles son sus principios sobre los cuales está fundado su pensamiento, su corazón? Eso te va a decir mucho en su manera de vivir. La Biblia dice que de todo lo que hay adentro sale por la boca. Y al salir por la boca vamos a actuar también de una manera consecuente. Nuestras acciones van a ser de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Lo que hay en nuestro pensamiento va a salir, va a brotar de una o de otra manera. Entonces, algo que tú tienes que saber es que un cristiano inmaduro regularmente en sus acciones va a hacer brotar su temperamento. No es lo mismo carácter que temperamento. El temperamento es con lo que nacemos. El temperamento es lo que luego te dicen, te pareces a tu abuelo. Te están diciendo que tu temperamento probablemente sea malo porque
te amargas fácilmente, porque gritas, porque te alteras, porque te molestas, porque te airas, porque guardas rencor, porque estás guardando odio en tu corazón, por la forma de hablar, porque hablas golpeado, porque no te controlas cuando alguien te ofende. Todo eso tiene que ver con el temperamento, pero el temperamento es el aliado de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 habla sobre la manifestación de las obras de la carne, y yo creo que a lo mejor dirá alguno, vamos a leerlo, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Alguien dirá, bueno, pues eso yo ya no lo vivo, eso ya lo dejé la idolatría, dejé el paganismo, era fornicario, era adúltero anteriormente, pero ahora estoy en Cristo. Así que habrá alguien que diga, yo no tengo ningún problema con ese. Pero después vienen las partes de las que muchas veces o difícilmente no nos podemos deshacer, que son el corazón enemistado, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. Todas esas cosas son obras de la carne. Cuando tú veas a alguien que manifiesta esto, que lo trae a flor de piel, que todavía de su boca todavía hay burla, truanería, todavía en el corazón hay una actitud de desobediencia, te vas a dar cuenta que es una persona que está luchando todavía con su temperamento. Amén, todavía está luchando con su temperamento. Dejad también vosotros, dice Colosenses 3:8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Dejen la mentira. Bueno, todo esto es parte de la carne, hermanos, parte del temperamento de la gente. Hay gente que no puede dejar de mentir, que miente y miente y miente y miente, porque así es, o sea, su naturaleza así es. Entonces tú los vas a ubicar. Tú ves que algo no es del carácter formado por ser cristiano, porque al ser cristiano, pues ya estas cosas ya no deben de estar, ya no deben de permanecer en nosotros, ese sentimiento de enojo en contra de los demás, o todavía mentir, o todavía incluso hasta robar o defraudar. Todo eso ya debe de salir de nosotros. O la envidia, cuando vemos a alguien que está prosperando y nos enojamos, nos molesta que otro esté prosperando en su ministerio también, y somos egoístas y nos molesta. Esa parte es la parte del temperamento, es la parte carnal. Quiere decir que esa persona no está dejando que el Espíritu Santo lo moldee. Amén. El detalle es que esto contamina, la raíz de amargura, contamina a todo aquel que se le acerca. Si tú te sientas con una persona así, te va a contaminar, te va a corromper, te va a destruir, te va a matar todo sentido de fe. Yo he visto a lo largo de los años, llevo 20 años siendo pastor, y yo veo cómo en la iglesia, cuando llegan los creyentes, no sé qué pasa, pero parece que tienen un imán hacia lo malo, un imán hacia las personas que los corrompen, las personas que los hacen titubear, las personas que manifiestan un carácter inmaduro, son arrastrados por esas personas, y cuando realmente lo que se tiene que buscar es el carácter de Cristo, que está más adelante ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Está relacionado con el Espíritu.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. Una persona templada no es iracunda, no actúa de manera alterada, no es impulsiva, porque tiene el temple, su carácter está templado. La persona mansa es el que domina su temperamento, no se va a alterar fácilmente, ni se va a dejar llevar por las palabras o va a agredir a los demás. Es benigno porque no anda buscando hacerle daño a otros. Y esa es parte del carácter. Antes fuimos, pero ahora en Cristo ya tenemos el carácter de Cristo y tenemos amor no porque la gente nos trate bien. Tenemos amor porque Cristo está en nosotros y decidimos amar. El amor es una decisión y eso forma el carácter. La decisión es algo que, moldea el carácter. No amamos porque sentimos amar. Una persona que tiene todavía un temperamento débil o que todavía es un cristiano inmaduro, es una persona, hermanos, que todavía se guía por las emociones, lo que siente. Mire, aquí visceral, se llama visceral, se guía por sus vísceras, lo que siente en sus riñones, lo que siente en su corazón, lo que está sintiendo en su hígado. Es que me repatea hasta el hígado. Está hablando de su amargura. Está hablando de su amargura, que en su corazón no lo puede recibir, hermano. Todo esto afecta tremendamente el crecimiento de los creyentes y debes de tener cuidado de no juntarte con esas gentes. Ten cuidado. En las iglesias, vamos toda clase de personas, porque incluso hay quienes fuera de la iglesia dicen, pero es que mira, y se dice ser cristiano, y mira, va a esa iglesia, y mira cómo se comporta. Bueno, es que va cada domingo, ni siquiera es parte, ni se ha bautizado, y si se bautizó, pues no creció, se quedó ahí, se conformó solamente a estar escuchando un sermón de domingo que, poco le puede edificar si él mismo no está buscando en el Señor un cambio, que el Espíritu Santo modele su carácter. Entonces, esto pasa con mucha gente, hermanos. Y el carácter del Espíritu debe estar en nosotros, el gozo del Señor. ¿Cómo sabes que una persona es inmadura? Pues no tiene gozo en su corazón, no tiene gozo, no puede sonreír, no puede alegrarse de su corazón, su rostro no irradia la gracia de Dios. No, su carácter no está moldeado, porque cuando el carácter se moldea, hermanos, el rostro cambia. Podemos haber sido lastimados de niños, podemos haber sido ofendidos, nos pudieron haber hecho bullying, incluso hasta en la misma iglesia. Pero si eres un creyente maduro, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es eterno. El gozo de Cristo está en ti. Y tú no puedes andar por la vida amargado, no puedes andar por la vida con un rostro ahí, decimos luego, como limón. Se le ve en la cara que está agrio de su propia amargura. Son personas que incluso cuando hablan, no sé, pero tienen una atracción tremenda los que hablan así, los que hablan golpeado, los que hablan lastimando, los que hablan con denostación. Parece que el otro quiere ser como él, quiere ser igualito, quiere hablar igual, quiere pensar igual. Y no le gusta las palabras blandas, no le gusta cuando se habla del amor, no, le gusta esa forma carnal de vivir. Y nosotros, si somos sinceros y realmente queremos ser buenos cristianos y queremos madurar, tenemos que formar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está formado aquí, hermanos, en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz,
paz, la paz es necesaria. Porque mira, si no tienes paz tú, no vas a estar en paz con los demás. Una persona que siempre está discutiendo, siempre está peleando, siempre está amargada, siempre está causándole problemas a otro, no tiene paz, ni ella misma, ni él mismo tiene paz. Claro que donde esté, ¿qué va a haber? Va a haber guerra. Tú puedes identificar cuando una persona no tiene el mismo espíritu que tú. Puede haber una reunión de 3 y puede llegar alguien y puede llegar incluso con un pensamiento distinto que venga a contrariar lo que está dentro de la conversación. Porque a lo mejor dice yo no quiero ser igual, pero el detalle es que genera contienda y en la contienda no hay paz. Dice la Escritura, busca la paz y síguela. Y buscar la paz es estar bien con los demás. Buscar la paz es estar tranquilo conmigo mismo, porque si estoy tranquilo conmigo mismo, también voy a estar tranquilo con los demás. Tengo que buscar la paz con Dios, estar reconciliado con Dios. Y todo esto es parte del carácter. Y si no lo entiendes, toda tu vida te la vas a pasar diciendo, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? Cambiar es una decisión. Una decisión. Tú vas con Dios y le dices, yo quiero cambiar. Yo quiero ser como tú. Eso es tener un buen ideal. Eso hay que idealizarse bien. Yo quiero ser, Señor, como tú. Quiero tener tu carácter. Quiero que me modeles a tu imagen, a tu semejanza. No a la semejanza del hermano Adolfo, porque el hermano Adolfo tiene a lo mejor algunas áreas de oportunidad. Hay una parte de él que no está formado. Yo no quiero ser como él. Señor, yo quiero ser como tú. Y si encuentro algo en él, en el hermano Adolfo, que sea como tú, voy a tener una buena comunicación con él. ¿Por qué? Porque yo te voy buscando a ti. Sinceramente, a mí me costó mucho relacionarme con otros creyentes porque yo era nuevo en la iglesia. Yo comencé a tomarme en serio mi vida cristiana. Y empecé a leer la Biblia y empecé a cambiar. Pero luego me encontré creyentes que tenían un pensamiento distinto al pensamiento que yo estaba adoptando de las Escrituras. Entonces yo nunca les dije nada, pero me fue muy difícil. Me fue dificilísimo poder tener relación con ellos porque mis ideales, me di cuenta que no eran los ideales de ellos. Algunos habituados a las burlas, a las malas palabras, algunos habituados a sus propios deseos, su concupiscencia, habituados a lo mejor a estar en la iglesia como una religión, habituados a vivir sin cambios. Y como en la iglesia nadie les decía nada, pues a lo mejor ellos permanecieron en ese estado y les gustó. Y a los que no, pues buscamos tener el carácter de Cristo. Entonces, hay que ver, hermanos, esto. Yo te invito para que lo analices. Y si tú eres un cristiano inmaduro, cambia. Procura cambiar, sé distinto. Valora tu vida cristiana. Tómate en serio tu vida cristiana. Lo que tengas que sacar de tu corazón, toda basura, sácala. Comienza a madurar. Y mira cómo identificas tú a un cristiano maduro y a un cristiano débil por el tipo de juicio que tienen. La forma de juzgar. La forma de juzgar. Por decir, el débil juzga lo que hacen los demás. Una persona inmadura. ¿Por qué te pones eso? Es que tú esto. Y siempre están señalando a los demás. Lo que los demás están haciendo. Que el vestido, que si cómo se peinó, que cómo se pintó, que se puso en las manos, que se puso en el cuello, que trae en la oreja, sobre todo pasa en las mujeres. De esos creyentes débiles siempre juzgan a los demás. Que si ayunan, que si no ayunan, que si están en el culto, que si no están en el culto, que están juzgando siempre a los demás. Dice Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Cuando entiendes que tú no puedes juzgar a nadie, cuando entiendes que el otro también está tratando de buscar al Señor en sus fuerzas,
en su capacidad, que está esforzándose a su manera, que él trata de agradar a Dios, a su propio Señor, no está tratando de agradarme a mí ni a ti, entonces tú lo vas a dejar en paz. Porque muchas veces el cristiano débil quiere que todos sean como él. Porque incluso te voy a decir algo, ven la oración como una carga. Ven el ayuno como una carga, ven el servicio como una carga. Hermano, ¿por qué yo estoy lavando los baños y él no? ¿Por qué yo barro y él no? ¿Por qué yo tengo que estar orando y el otro no? Están viendo siempre lo que los demás están haciendo. Están juzgando lo que los demás hacen. Que si se puso el pintalabios, que bueno, que un pantalón, que una falda, todo eso, hermanos, todo eso, a la conclusión a la que tenemos que llegar es que no podemos andar con el juicio por todos lados. Tenemos que tener cuidado de no juzgar al otro. No juzgar, porque mira, a veces juzgamos y juzgamos mal. Y regularmente así va a ser. Vamos a errar de nuestro juicio. Entonces un cristiano débil es un cristiano que juzga a los demás. Pero el cristiano maduro, ¿qué te imaginas tú que hace el cristiano maduro? El cristiano maduro, mira, Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia carne. Perdón, en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice el apóstol Pablo. Entonces, un cristiano maduro no juzga a los demás. No juzga por lo que visten, por lo que comen, por lo que hacen. Ni siquiera juzga lo que piensa. Mira, el 14:1 de Romanos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No todos pensamos igual. Yo me puedo sentar con un hermano. Hay hermanos que tienen la confianza y me dicen: ¿sabe qué? Yo no pienso como usted. No, ni yo tampoco pienso como usted, pero vamos a hablar de lo que nos une. Cada uno tiene distinta manera de pensar y no vamos a discutir. No vamos a ponernos en la mesa a discutir sobre opiniones, y muchas de las opiniones sin sentido, opiniones que no tienen fuerza, opiniones que no edifican. Dice aquí la Escritura: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no, pues para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, y porque da gracias, y el que no come para el Señor no come y da gracias. Eso, cada uno tiene su propia relación con Dios. Cada uno. Y es distinto. Algunos tenemos retención, otros no. Algunos tenemos un mayor don de la gracia, otros tienen un menor don de la gracia. Al que más se le da, más se le pide, dice la palabra. Pero nos juzgamos a nosotros mismos. A ver, Adolfo, ¿cómo andas tú? A ver, Adolfo, ¿cómo estás pensando? A ver, Adolfo, ¿qué estás haciendo? A ver, oye, ¿quién te está guiando? Aquí no hay la obra del Espíritu. A ver, tú tienes que cambiarte. Te desbordaste en tus palabras, no tienes templanza, no estás perdiendo la paz. O sea, un juicio personal. ¿Estás caminando recto, Adolfo? ¿Eres íntegro en lo que vives? ¿Tus pensamientos qué es lo que están guardando? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno a sí mismo. Así mismo se habla y así mismo se juzga. Uno no tiene que andar tratando de aparentar a los demás o tratando de agradar a los demás, sino que uno tiene que procurar agradar a Dios y tener un juicio personal de cómo vive usted mismo. A ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy hablando? Todas esas cosas son importantes que nosotros analicemos
antes de andar viendo la paja en el ojo ajeno, tengo que ver la viga que hay en mí, cuáles son mis áreas de oportunidad, qué es lo que yo tengo que aprender, en qué tengo que adquirir sabiduría, en qué tengo que mejorar como cristiano, en qué tengo que mejorar en mi manera de hablar, en mi manera de pensar. Yo hago una evaluación de mí, no de los demás, de mí. No voy a juzgar a otros, me voy a juzgar a mí mismo, porque yo me puedo juzgar a mí mismo, dice el apóstol, y ni a mí mismo, porque dice el apóstol Pablo, ni yo mismo me juzgo. Iba a decir que nosotros, bueno, yo me puedo juzgar, pero no, dice el apóstol Pablo, ni yo mismo me juzgo. El que me juzga es el Señor. Entonces vivimos en libertad. Cuando haces eso, vives en libertad. Y si no, vas a permanecer cautivo, ligado a otro, a lo que el otro está haciendo, a lo que el otro se pone, a lo que el otro hace. ¿Qué me importa lo que el otro hace? Me importa lo que yo hago. Me importa cómo vivo yo. Porque Él no va a vivir en mi casa. Él no va a enseñar a mis hijos. Él no va a ver por mi matrimonio. Yo no sé ni siquiera cómo están sus principios. Yo no sé si son fuertes o no. Tengo que preocuparme porque mis principios estén fuertes. No voy a discutir con el débil tampoco. Una persona que es madura, de aquí están las características, no anda contendiendo con nadie, no anda discutiendo sobre puntos, sobre cosas, sobre la palabra. Es que la Biblia dice así, no andamos discutiendo. Regularmente le voy a decir algo. El que discute en la Biblia es porque no ha alcanzado madurez, no sabe ni siquiera la base doctrinal de lo que habla. Porque cuando tienes las bases doctrinales, decía, hay un dicho allá en el Mante, yo no sé si usted lo ha escuchado, no sé, en la casa por lo menos, era el dicho que decían mis tíos, mi abuelo, mi abuela, y también en Aldama, Tamaulipas, los que viven en Aldama, decía, si digo que la burra es parda, o que la vaca es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Amén. Ya cuando alguien está cierto, está seguro de sí mismo, de lo que es, de lo que conoce, de lo que entiende, de lo que discierne, no tiene que andar dando explicaciones y poniéndose a contender con nadie, porque ya tiene la base. Eso es lo más importante. Versículo 1, no contender sobre opiniones. Versículo 2 al versículo 4, no juzga a nadie, no anda juzgando a los otros. Ya cuando maduras ya no andas juzgando a los otros. En mi caso de pastor, yo no ando juzgando a los demás pastores. Cada pastor es distinto. Un día reaccioné, hermanos. Te lo digo sinceramente porque vamos aprendiendo y vamos madurando. Un día reaccioné y dije, a mí qué me interesa lo que esté pasando en la otra iglesia con el otro pastor, si así Dios lo usa, si así Dios usa su ministerio y si así Dios bendice a la iglesia, ¿qué tengo yo que andar juzgando al criado ajeno? ¿Qué tengo yo que andar juzgando la iglesia de otro? Yo me debo de enfocar en mí, en mi trabajo, que no es el mejor tampoco, porque si me juzgo correctamente, luego me dicen, usted es un buen pastor. Sinceramente, viéndome al espejo y en una realidad plena, no, Señor, yo no soy un buen pastor. Y se lo digo en oración, y se lo digo a usted, yo no soy un buen pastor. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? No por lo que usted vea en mí, sino porque los ideales, porque lo que se quiera alcanzar, lo que se quiera lograr, no se logra. Entonces me juzgo a mí o yo veo mis errores, pero no ando juzgando el de los otros, porque es lo de la paja y la viga. Entonces cuando hay ya madurez, entiendes que no puedes andar juzgando al otro, al que come, al que no come, al que predica, al que no predica, al que sirve, al que no sirve, déjalos allá. Tú, preocúpate por ti. Y versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, es una decisión, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una persona madura
No anda poniendo piedras de tropiezo a los demás. Algo que como pastor se lo digo, y creo que es bueno adoptarlo usted también como un principio, que la gente no se pierda por su causa. Que la gente no se pierda por su causa. Yo en alguna ocasión hablé con un hermano, yo sentía mucha necesidad de ir a verlo. Él se apartó del camino de Dios. Él dice que fue por sí mismo, que fue su decisión, etcétera. Él se orilló a eso. Pero yo sentía esa necesidad. Solamente a un hermano en el ministerio he ido a pedirle perdón y le he ido a decir: perdóname porque yo me siento en cierta medida responsable porque tú ahora estás en esta condición. Él me dijo: no eres tú, soy yo, etcétera. Pero el asunto es que yo fui, porque no me gusta ser piedra de tropiezo para nadie, hermanos, para nadie. Dios nos libre de que alguien se vaya al infierno por nosotros. Dios te libre a ti de que alguien, tu hijo, tus padres, tus hermanos, algún hermano de la iglesia, pastor, algún miembro de la iglesia, se vaya al infierno y se vaya al mundo y se vaya porque le ocasionaste un problema, porque fuiste piedra de tropiezo, porque no lo ayudaste en sí, no edificaban tus palabras y al final vino la caída. Entonces, la Biblia dice que procuremos no poner tropiezo ni hacer caer. Hay que buscar otras alternativas positivas para ayudar a la gente. Un buen consejo ayuda a la gente. Buenas palabras, buenas intenciones. Tenemos nosotros que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo. Esto habla de nuestro testimonio también. Y además el versículo 19 dice: sigamos lo que contribuye a la paz, no a la guerra, a la paz. La blanda respuesta quita la ira. Cuando una persona es madura, no anda peleando con el mundo, no anda peleando con nadie. Yo le digo, personalmente yo no tengo enemigos que, no, pues que aquel me hizo, que me la paga. No, a mí ni me pagan ni me deben. Que si alguien me hizo algo, el Señor siempre se encarga de darme libertad y de ponerme en paz. No podría orar, yo no podría predicarle a usted, yo no podría ser feliz, hermano. Yo soy feliz, gracias a Dios. Soy feliz con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero tenemos que aprender a abonar siempre a la paz. La paz. Irene, reconciliación es la paz. La paz es reconciliatoria. Está reconciliado con todos, con todos. A veces la gente se puede enojar contigo, pero que no se enoje porque le hiciste, porque tú te vengaste, porque te hizo un daño y tú se lo devolviste. La Biblia dice: no paguéis a nadie mal por mal. Antes, venced con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque ascua de fuego amontona sobre su cabeza. El buen trato hacia los demás, una actitud pacífica. Bienaventurados los pacificadores. La paz es la que nosotros tenemos que buscar. Una persona madura no anda haciendo rencillas ni contenciones. Cuando alguien viene y te dice: oye, fulano me dijo eso de ti, ese no anda buscando la paz. Ese no anda buscando la paz. Si alguien, hermano, déjala, ese no anda buscando la paz. ¿Sí? O hermana, pues no le des de comer a tu marido si no te da dinero para la comida. Eso no es contribuir a la paz. Tenemos que aprender a contribuir siempre a la paz y siempre buscar edificar a los demás. Dice aquí: lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una persona madura siempre está edificando, hermanos. No es como la mujer necia que luego viene y todo derriba. Hombre, eso es triste, sinceramente, que lo que cuesta edificar, para que venga uno y venga y tumbe, derrumbe. ¿Sabe lo que cuesta ganarse un alma? ¿Sabe lo que cuesta orar por un alma? Lo que cuesta ayudar
a un alma a reconciliarse con Dios. Pero luego hay quienes tienen en la boca, tienen bocas que tienen como espadas en su lengua, que vienen y matan, destruyen todo a su paso, como el fuego que cuando quema, arrasa con todo. Entonces, nosotros no tenemos que ser así. Una persona madura siempre procurará edificar. Sus palabras son dulces, hermanos. Dulces, son sanas, son buenas, son dichosas, son de bendición y no de maldición. Son palabras sazonadas con la gracia, que están siempre para bendecir y no para maldecir, para levantar y no para derribar. Yo le invito en esta mañana a que considere esto, que platicamos y echemos mano a la obra. Vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a bendecir, vamos a desarrollar nuestro carácter. Vamos a llevarlo a lo mejor. Vamos a hacer que nuestro carácter brille para bendición de los demás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos acercamos a tu presencia. Júzganos tú. Señor, escudriñanos tú. Tú conoces, Padre, nuestras vidas. Tú sabes lo que hay dentro de mí, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Si hay algo que mejorar en mi carácter, si hay algo que mejorar en mi conducta, si hay algo que estoy haciendo mal, si hay algo, Señor, que estoy permitiendo en mi carne que se apodere de mí y que no permita que el carácter de Cristo, Señor, se fortalezca, me moldee, Espíritu Santo, perdóname, guíame, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús para que todo lo que sea de la carne, Señor, muera y que nazca todo lo que es el fruto del Espíritu. Señor, queremos tener el carácter de Cristo. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Ayúdanos a ser mejores creyentes, modelados de nuestro carácter, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo espero, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas.